Vamos entonces a estudiar la palabra de Dios. Hemos estado hablando de la armadura de Dios. Esta es la sesión número 4. La armadura de Dios es lo que Dios nos ha dado para defendernos en contra de los ataques de Satanás. Todos tenemos una armadura de Dios. Y le voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben que la Biblia dice que no debemos de pecar? Todos sabemos eso. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado? Todos los días. ¿Cuántos pecamos ayer? ¿Cuántos pecamos hoy? Todos. Pero la armadura de Dios nos ayuda para que cada día los ataques sean menos efectivos en nuestra vida. Viene el ataque de Satanás con la tentación y cada vez el ataque debe ser menos efectivo y cada vez debemos de poder vencer a la tentación mejor. Antes de empezar vamos a orar para que Dios nos ayude a entender el mensaje que tiene para nosotros, ¿ok? Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú has preparado esta palabra para nosotros, porque tú nos has dado, Señor, ya de antemano un mensaje. Sabemos que tu mensaje es para nosotros. Lo único que queremos pedirte, Señor, es que abras nuestros corazones para entender tu mensaje, que no sea yo el que hable, sino que sea tu Espíritu Santo a través de mí, Señor, y que nuestros corazones estén preparados, Señor, para recibir tu palabra, y que podamos así, Señor, cambiar y ser mejores para ti, conforme a lo que tú quieres que seamos, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La armadura de Dios, entonces, estamos diciendo que no solo protege a la iglesia, pero también derrota al enemigo. Y usted y yo queremos derrotar al enemigo porque no queremos que regrese y nos ataque más fuertes. Si usted logra derrotar al enemigo, ya no regresa. Si el enemigo no fue derrotado, pues regrese y sigue atacando. Así que queremos derrotar al enemigo y la armadura de Dios nos va a ayudar a derrotar al enemigo. La armadura de Dios es para alejar al enemigo. Recordemos que el enemigo es el diablo, Satanás, como usted le quiera llamar. El enemigo ya fue vencido por Dios en la cruz del Calvario. Nosotros no lo vamos a derrotar, nosotros no lo vamos a matar, no lo vamos a destruir, simplemente lo vamos a alejar de nuestra vida. No queremos que esté cerca de nuestra vida porque nos va a estar molestando. Queremos que se aleje de nuestra vida. Y la armadura de Dios nos va a ayudar a hacer eso. Vamos a leer en Efesios 6, capítulo 6, versículo 17. Este versículo lo leíamos la semana pasada y vimos la mitad del versículo. Hoy vamos a ver la segunda mitad del versículo y con eso terminamos la armadura de Dios. Y dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación, decíamos, es el casco. En una armadura el casco es el yelmo. Y ahora nos habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que vamos a hablar de la espada de Dios, del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Y en la Biblia nosotros encontramos muchas historias bien interesantes. Una de las historias que a mí más me gusta de la Biblia es la historia de David y Goliat. David era un muchachito, yo creo que todos hemos escuchado esta historia, era un muchachito, no sé, 17, 18 años, la Biblia realmente no nos dice, pero era un muchachito tan joven que ni siquiera su papá lo consideraba todavía entre los hombres de la familia. Era un niño, era un adolescente, un muchacho de 18 años. Y él va al campo de batalla porque sus hermanos habían estado en el campo de batalla, eran parte del ejército, habían estado ahí 30 días por ahí más o menos, y su papá lo manda a que le lleve comida. Ve a tus hermanos, llévales queso, llévales comida. Y él llega ahí y se encuentra con que está el Goliat, este gigante grandote ahí, y Goliat está enfrentando al pueblo de Israel, está blasfemando en contra de Dios. David, leemos en los Salmos, él había aprendido a temer a Dios. Él había aprendido a conocer a Dios. La palabra de Dios dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Imagínense eso. Un corazón que amaba a Dios, que respetaba a Dios, que todo lo que decía Dios, él lo hacía. Y llega al campo de batalla y escucha a este gigantón que está hablando en contra de Dios. Pues se enojó. No es posible. ¿Cómo que este hombre está ofendiendo a mi Dios? Al Dios que me ha defendido cuando luché contra el león, cuando luché contra el oso, que defiende mis ovejitas. ¿Cómo que este viene y insulta a mi Dios? No lo iba a dejar pasar. David estaba enojado, estaba molesto. Y entonces va y confronta al gigante, y sabemos la historia. Él le gana al gigante. ¿Va? Él agarra una piedra, le avienta la piedra y le pega al gigante en la cabeza y se muere.
De hecho, David va y visita al gigante y le dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Fíjese, venía con todo eso el gigantón y de hecho traía un escudero. El escudero es que le llevaba las armas al este gigantón. Dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, siempre confiando en Dios, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Y le dice un par de cositas más. Dice, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Si a cualquier persona le pegan en la cabeza, ¡pau!, en la frente, la reacción lógica es que esa persona se caiga para atrás. Te pegan en la cabeza, te vas para atrás. Goliat le pegaron la cabeza con la piedra y se fue para adelante. Cayó con la cara en el piso de frente. ¿Sabe por qué? Dice la Biblia que la piedra se le incrustó en la cabeza. ¿Qué tan fuerte tiene que ir la piedra para que se le incruste en la cabeza? Bueno, lo primero que tiene que pasar es que le rompa el cráneo. De otra manera no se le queda ahí pegada. Una bala se le clavó ahí, como una bala, ¿verdad? Lo segundo es que en esta parte de aquí tenemos el frontal, la parte frontal del cerebro controla los músculos del cuerpo. No sé si usted sabía eso. Si usted le daña la parte frontal del cerebro, usted no puede mover los músculos, porque el cerebro no le puede comunicar a los músculos que se muevan. La Biblia no nos dice qué pasó, pero seguramente el corazón, que es un músculo, se detuvo. La piedra le pegó aquí y tal vez él quiso dar un paso y el músculo no respondió, se cayó muerto. Tremendo David. Él no podía ganarle a Goliat desde lejos. Él no podía desde acá, pues sí te veo. Tuvo que bajar y enfrentarlo cara a cara. Tuvo que bajar y ponerse enfrente de él y aventar la piedrita y darle con todo, ¿verdad? Una historia increíble. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, Goliat nunca le tuvo miedo a David. Goliat lo ve y le dice, ¿tú qué? Me dice a mí con piedras y con palos como si fuera un perro. Y David dice, yo vengo en el nombre de Jehová y yo te voy a ganar. Una historia increíble. Si Goliat le hubiera tenido miedo a David, Goliat se hubiera escondido, se hubiera protegido, se hubiera preparado para la batalla. Goliat era un hombre de batalla, era un guerrero. Toda su vida había sido un guerrero. David nunca había pertenecido al ejército, no sabía ni usar una armadura, nada. Pero él fue en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jehová. Y nosotros cuando vamos a la batalla tenemos que ir en ese nombre. Cuando viene la guerra, cuando viene la tentación, cuando viene el problema, nosotros solitos no podemos con el problema. Tenemos que ir en el nombre de Jesús y pedirle a Jesús que nos ayude. La parte más importante de esta épica batalla, de esta batalla interesante, es que David no ganó la batalla orando. David no fue y dijo, ok, ahorita regreso, voy al templo, voy a orar, y cuando yo regrese, tú te vas a ir. No. Él tampoco dijo que voy a leer la Biblia y hasta que me canse la Biblia, tú te vas. No. Él dijo, nos vamos a ver cara a cara, mano a mano. Y bajó, porque estaban en un valle, estaban en las montañas del ejército, y bajó al valle y lo enfrentó cara a cara. La tentación nosotros no la podemos enfrentar de lejos. Usted y yo nunca vamos a vencer la tentación de lejos. Si usted ve que una persona es tentada, qué sé yo, vamos a poner una cosa ridícula, que es tentada con el deseo de robarse un banco. Una tentación de robar. Y esa persona roba el banco. Y usted dice, a mí nunca me va a pasar eso. Usted no va a aprender a vencer la tentación en cabeza ajena. Usted tiene que enfrentar la tentación usted mismo. Y cuando llegue la tentación, usted tiene que vencer la tentación cara a cara, mano a mano. Y para eso vamos a tener la armadura de Dios. El enemigo se va a paralizar, así como Goliat se paralizó, cuando usemos toda la armadura de Dios. Y es lo que queremos hacer. Queremos que el enemigo se detenga. Cuando venga el enemigo diga, no, con este no. Porque este sí sabe usar la armadura de Dios. Y se vaya de nosotros. Es lo que queremos hacer. Entonces lo que vamos a ver hoy es la palabra de Dios como una espada espiritual. En Efesios 6:17 que ya leíamos nos habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra, Pablo nos dice que el Espíritu de Dios
es la palabra de Dios y es la espada del Espíritu. Así que tenemos una espada. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, tenemos que entender que estamos hablando de toda la Biblia. Si alguien viene y le dice, bueno, solamente partes de la Biblia son vigentes hoy. O sea, le dice, no, la mitad sí, la mitad no. No. Es toda la Biblia. No se puede hablar de partes de la Biblia. Además, tenemos que entender que una espada pasiva, que no la usamos, no sirve para nada. Si usted le da una espada para defenderse y no la usa, pues de nada le sirvió. Usted puede tener la mejor espada del mundo, la más resistente, la más afilada, la más larga, lo que usted guste y mande. Si no la usa para defenderse, no sirve absolutamente para nada. Usted va a ser muerto si no usa la espada bien, ¿verdad? Entonces una espada pasiva no es útil. Y la espada que estaba hablando el apóstol, la espada que estaba hablando, se ve raro esa palabra, por eso me detuve. La palabra que estaba usando el apóstol cuando se refiere a la espada, dice que es macaika, o algo por el estilo. Es la palabra griega que él usó. Esa palabra machaira es un tipo de espada corta, no es un tipo de espada larga, no es una espada samurái que es así grandota. Es una espada entre 17 centímetros o 40 centímetros, máximo por aquí más o menos, una espadita chiquita. Si usted tiene una espada así de pequeña y usted se enfrenta en la batalla con una persona, la batalla va a ser cerquita, no va a estar así de lejos, la batalla va a ser cuerpo a cuerpo, va a ser cerca. Esa es la batalla, esa es la espada del Espíritu, es una espada en la que tenemos que enfrentarnos cerca de la tentación. Usted no va a ver la tentación de lejos y la va a vencer de lejos, no, le va a llegar hasta usted y usted tiene que estar listo para usar la espada, que es la palabra de Dios, ¿verdad? El enemigo va a estar cerca, entonces usted va a usar la espada y va a ser certero con la espada. Si el enemigo está de aquí a donde están ustedes y yo tengo una espadita chiquita, un machetito ahí, pues no le hago nada, el enemigo se ríe de mí. Pues sí, muy valiente, ¿verdad? Me tengo que acercar y darle el machetazo, entonces sí es efectiva la cosa. Es lo mismo con el enemigo, ¿verdad? Acompáñenme a 2 Timoteo 3, 16 al 17. 2 Timoteo 3, capítulo 3, versículos 16 al 17. Esta es una escritura bien importante que si no la podemos aprender de memoria va a ser muy útil para nuestra vida, porque hoy en día muchas personas dicen, la Biblia pues es otro libro más. La Biblia es simplemente otro librito ahí que salió. Pero la misma Biblia nos da testimonio de que no es así. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. En otras palabras, es palabra que Dios dio. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia nos va a permitir estar preparados. Para cuando venga el momento, vamos a estar listos para usar la palabra. Estamos perfectamente, enteramente, dice ahí, preparados. Enteramente preparados. Cuando una persona está enteramente preparado, lo que le pidan hacer, lo hace, porque está enteramente preparado para todo. Está entrenado, está certificado, está lo que usted guste y mande. Está enteramente preparado para hacer. Entonces la palabra de Dios es inspirada por Dios y nos ayuda para ser usada nosotros de una manera efectiva, y si nosotros no lo usamos no tiene autoridad, tenemos que usarla para que tenga la autoridad. Y 2 Pedro, si me acompaña, 2 Pedro 1, 20 al 21, nos da un poquito más de entendimiento de esto. Y recuerde que la escritura está autorizada por Dios, Él fue el que le dio la autoridad, ¿verdad? Entonces si nosotros como iglesia la usamos, tiene autoridad, tiene poder. Si una persona que no conoce a Cristo usa la Biblia, no tiene poder. Y ahorita le voy a explicar por qué. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir? Que cuando leemos la Biblia, no la vamos a interpretar como a mí me conviene. No la voy a interpretar a como, pues este se acomoda a mi vida, este versículo sí me encanta. Este que no se acomoda a mi vida, este no lo estudio. No, la palabra de Dios nunca es de interpretación privada, es de interpretación de acuerdo a lo que Dios quiere. Así que no podemos decir, yo lo acomodo a mi manera, no se vale. Y dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, no es que a mí se me ocurrió escribir la Biblia,
Dios dio la inspiración. Dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dio lo que escribieran, entendiendo que no fue como un robot o como una computadora o como una máquina de escribir automática. No. Él les dio la inspiración y ellos lo escribieron con sus propias palabras, pero es inspirado de Dios. No es que a ellos se les ocurrió. Como una persona que siente escribe una canción, ay, mira, se me ocurrió esta canción. No. El Espíritu Santo les dio lo que tenían que escribir y es de interpretación para todos. No solamente para lo que le conviene a usted, sino para lo que nos conviene a la iglesia. Entonces, la Escritura ha sido dada por Dios para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. ¿Cómo debemos de vivir? Si una persona está viviendo mal, la redarguimos, le decimos, así no se hace. Y le decimos, la corregimos, así sí se hace. Y le instruimos en justicia y le enseñamos cómo vivir. Para eso sirve la Biblia. Y cuando entendemos que la palabra de Dios es para que la usemos nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, entonces le vamos a dar el valor que tiene. Si usted no sabe para qué sirve la Biblia, pues la va a tener ahí en un rincón, en un alzadito ahí donde están los libros en el librero, porque pues no sirve para nada. Pero cuando entendemos que la palabra de Dios es para que nosotros la usemos, no fue dada nada más para que nos entretengamos. No fue dada para que cuando usted tiene sueño y no puede dormir, agarra la Biblia, se pone a ver si queda dormido. Para eso no fue dada la Biblia. Es para que usted y yo la usemos. Entonces, cuando entendemos que el valor de la Biblia es cuando nosotros la usamos, entonces la vamos a tomar como parte de nosotros. Es muy valiosa porque es para que nosotros usamos. Y vamos entonces a tener 3 maneras diferentes de derrotar al enemigo con la palabra de Dios. Usted y yo queremos derrotar al enemigo para que no nos meta en problemas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la palabra de Dios. Vamos a ver 3 puntos hoy. Derrotando al enemigo con consagración, con santidad y con juicio. Consagración, santidad y juicio. Y algunas de esas suenan parecidas. Consagración y santidad suena lo mismo, pero no es lo mismo. Ahorita se lo voy a platicar. Si me acompaña a Éxodo 32:1 para ver derrotando al enemigo con consagración. Éxodo 32:1 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. Aquí estamos hablando una historia bien interesante que pasó. Recuerda que Moisés subió al monte a que Dios le diera las leyes. Entonces está por allá en el monte 40 días y 40 noches sin regresar. Y en la montaña, en el tope de la montaña, hay nubes, hay truenos, hay relámpagos y está pasando una cosa extraordinaria. La presencia de Dios está en el monte, entonces el pueblo se desespera y dice, no, pues Moisés ya se murió. Así de fácil. Ya pasan 40 días y este hombre no regresa, ya se murió. Después de los 40 días, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Pues ya algo le pasó. Después, oiga, de 40 días perdido allá arriba en el monte, algo le pasó. Lo interesante es que le piden a Aarón. Aarón era el sacerdote de Dios. Él le dice, haznos dioses, y Aarón les hace dioses. Él era el sacerdote de Dios, él tenía que presentarles a Dios en lugar de hacerles otros dioses. Y va y les hace otros dioses. Y todo el mundo le adora a los dioses que hicieron, y le bailan, y le cantan, y tienen fiesta, y se aloca todo el pueblo. De verdad, después de algunos días, en el versículo 26-29 mismo, en Éxodo 32, en el 26-29, baja Moisés y ve el revolujo que está pasando ahí, dice, oiga, pero esto, ¿qué les pasa? Agarra las tablas de la ley, se enoja, las rompe. Esas tablas de la ley eran únicas. ¿Sabe qué era lo especial de esas tablas de la ley? Dios escribió con su dedo en las tablas de la ley. Con su dedo escribió Dios, era el dedo de Dios escribiendo. Y viene Moisés y las rompe. Esta gente, ¡pum!, y rompe las tablas. Inclusive Dios le habla y dice, si quieres, le dice Dios, te mato a todos estos, te doy otro pueblo, le dice Dios a Moisés. Estaba la cosa enojada, estaba caliente la cosa ahí. Y Moisés se puso a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? ¿Quién todavía quiere buscar a Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y les dijo, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo,
y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Estaban enojados. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme el dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Recuerde que en aquellos días no se contaban a las mujeres ni a los niños. Entonces 3,000 hombres quiere decir 3,000 familias completas que se habían inclinado a adorar a otro Dios. La cosa se puso seria, se enojó Moisés y dijo, esto se tiene que acabar. Mataron a 3,000 familias. Imagínense nada más cómo era el celo que tenían por Dios. ¿Cómo que van a adorar a otros dioses? Dios me acaba de dar las leyes que Él escribió con su dedo. Y ustedes vienen y me adoran a otro Dios. No. Mátenme a todos esos. Y los matan. Los mataron. Imagínense. Exactamente, no era broma. 3,000 se habían contaminado y Moisés los mata. Y después viene algo bien interesante. Le dice Moisés a los Leví, a los que mataron a todos, a los Leví, dice, entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Hoy os habéis consagrado. ¿Por qué Moisés le dice, hoy os habéis consagrado después de haber matado a 3,000 gentes? Después de que son unos asesinos, si usted quiere. Ahora sí están consagrados a Jehová. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a salir aquí y les vamos a preguntar a la gente, ¿tú estás por Jehová? No, bueno, pues pum, te mato. El que sigue, ¿tú estás por Jehová? No, pum, te mato. No, mis hermanos, no vamos a hacer eso. No creo que vamos a hacer eso. No se preocupen. Pero hay algo interesante que está pasando aquí. La palabra que Moisés usa para describir esa consagración se lee male mala. Así se lee en hebreo. Yo no sé hebreo, pero lo encontré en un libro y así se dice. Así que no piense que yo sé mucho. Pero esa quiere decir que han completado su entrega a Dios. Ese es el significado de esa palabra. Han completado su entrega a Dios. Los levitas ya eran consagrados a Dios, habían sido apartados para el servicio del templo. Pero solamente su consagración se hizo completa cuando ellos apartaron el pecado del pueblo. Ahí fue cuando la congregación se hizo completa. La semana pasada, en el Éxodo 28, si leemos en Éxodo 28, ahí nos narra cómo habían sido consagrados los levitas para servir a Dios. Y ellos ya habían sido apartados para el servicio, pero la consagración no estaba completo si no sacaban el pecado del pueblo. Tenían que sacar el pecado del pueblo. La semana pasada hablamos de la salvación. Y hablamos que ser salvo es algo muy rápido, muy fácil, muy sencillo. Aceptar al Señor en tu corazón. Arrepentirte de tus pecados. Entregarte tu vida. ¿Cuánto nos lleva a hacer eso? 20 segundos. Una oración rapidita. Señor, perdóname, te entrego mi vida. Gracias, Señor, porque ahora soy hijo de Dios. Rápido. Ser salvos no toma tiempo. Pero morir juntamente con Cristo en la cruz es un proceso de toda la vida. Porque tenemos que entregar nuestra vida para toda la vida. La congregación, la consagración que nos va a llevar a triunfar en contra del enemigo es cuando tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y con la palabra hacemos morir nuestros pecados en nosotros. Así como el pueblo de Israel agarró la espada y sacó el pecado matando a la gente, nosotros tenemos que agarrar la palabra de Dios y usarla en nosotros. No se trata de traer la palabra y decirle, hermano, mira, aquí la palabra dice que usted no debe hacer eso, aquí deje de hacerlo. No, se trata de agarrar la palabra y mirarme en el espejo y decir, la Biblia dice que yo no debo de hacer esto, así que yo debo de matar este pecado en mi vida. Esa es la consagración que nos va a dar la victoria sobre el pecado. Así que, hermanos, les animo a que tomen la palabra y se analicen ustedes mismos a través de la palabra. Cuando usted lee la palabra y dice, y Jehová dijo, no harás esto, diga, ¿yo lo estoy haciendo? Lo debo de detener. Y siga leyendo, y Jehová dijo, no harás lo otro, ¿yo lo estoy haciendo? Detenga de hacerlo. Y la palabra dice, tú harás esto, ¿yo lo estoy haciendo? No, es tiempo de empezar a hacerlo. Cuando usamos la palabra con nosotros mismos, es cuando tenemos victoria en el pecado con nuestra propia consagración. Le demostramos a Dios que estamos siendo serios en nuestra vida. ¿Cómo más vamos a derrotar al enemigo? Con santidad.
Una palabra bien parecida a la consagración. Uno piensa que una persona que es consagrada es una persona santa, una persona apartada. Pero la santidad es un proceso que nos va a llevar toda la vida. La pregunta que les hacía al principio, ¿quién de ustedes pecó hoy? ¿Quién de ustedes pecó ayer? ¿Quién de nosotros pecamos hoy, pecamos ayer? Es bien seria, porque nosotros pecamos todos los días. La pregunta interesante es, ¿quién de ustedes pidió perdón por sus pecados hoy? ¿Quién de ustedes pidió perdón por sus pecados ayer? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer para ver qué tan santos estamos siendo. ¿Cómo está nuestro proceso de santificación? Acompáñenme allí mismo en el Antiguo Testamento, en Levítico. Es el tercer libro, es el siguiente libro de la ley, el tercer libro. Levíticos 19, del versículo 1 al versículo 8. Es un poquito larga la lectura, pero no se preocupe, está interesante, así que no se me va a dormir. Y además por ahí anda una mosca que nos está dando lata, así que con esa menos se duerme. Es para que no se duerma esa mosca, la metimos para que no se durmiera. Levítico 19, del versículo 1 al 8 dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Ahí nos podemos detener. Sed santos, porque yo soy santo, dice Dios. Punto. Oiga, pero yo soy santo, tú tienes que ser santo. Tú eres mi hijo, tú tienes que ser santo. Así de fácil. Pero mire lo que sigue diciendo. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo, Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo, Jehová vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos. En otras palabras, venid sin pecado a la casa de Dios. Pide perdón por tus pecados antes de venir. Será comido el día que lo ofrecieres, el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día se quemará en el fuego, si no te acabaste toda la ofrenda. Y si se comiere el día tercero, que debería de haberse quemado, será abominación, no será acepto. Y el que lo comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Jehová, y tal persona será cortada de su pueblo. Qué interesante. Si en aquellos días, si usted pecaba, lo sacaban del pueblo. Sácate. Estás pecando, no puedes vivir. Sácate, escúchalo. Lo sacaban. Si pecaba. Qué interesante. Dice Jehová, tienes que ser santo porque yo soy santo. El requisito de que todos sigamos los estatutos de Dios para ser santos es que hagamos lo que dice la Biblia. La palabra, a ver si lo puedo decir, esa palabra dice que se dice Kodesh o algo así. Esa es la palabra que usó para determinar santidad, que quiere decir apartado exclusivo para Dios. Si usted tiene por ejemplo, ahora que viene el Día de Acción de Gracias, y usted tiene un plato especial o una cacerola especial que solamente la usa para cocinar en ese día, porque sabe que si la usa en otra época se le echa a perder y no le va a salir bien el pavo. Tiene su cacerola que ni quien se la toque porque nomás es necesario el pavo. Esa cacerola es una cacerola santa para el pavo, porque es exclusivamente apartada para el uso de cocinar el pavo. Nosotros somos santos. Somos exclusivamente apartados para agradar a Dios. No podemos hacer otra cosa, porque de otra manera nos sacan del pueblo. Qué tremendo eran aquellos días. Hoy tenemos la gracia de Dios, hoy podemos ir a Dios y decirle, Señor, perdóname. Podemos decirle, me arrepiento, no quería hacerlo. Señor, ayúdame a no volverlo a hacer. Y Dios es justo, fiel, y nos perdona y nos limpia todas nuestras iniquidades. Todos los días, cuantas veces usted le pida perdón, Él lo va a perdonar. No lo va a rechazar nunca. Mira, acompáñeme a Santiago 1.13. Santiago 1.13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no puede ser tentado. ¿Por qué Dios no puede ser tentado por el mal? Porque Dios es santo. ¿Usted quiere no ser tentado por el mal? Sed santos como yo soy santo, dice Dios. ¿Fácil? ¿Quiere usted que la tentación se aleje de su vida? Sea santo. ¿Me dice? Dios no puede ser tentado, Él es santo.
Entonces, ¿por qué soy tentado yo? Mire, el versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, de sus propios deseos, de su propia lujuria, de su propio deseo interno, nosotros nos tentamos a nosotros mismos. Cuando usted está en la dieta y le arriman una donita de chocolate así que está desbordando. Usted está en dieta, usted no puede comerla, pero se le antoja. Y lo piensa, y lo medita, dice, ve bien. Y no es corriente, es buena. Porque luego hay unas donas que no se gustan mucho, ¿no? Y la ve y dice, oye, está buena, es de esta tienda, estas son buenas. Y luego le encuentra la justificación. Ay, ¿cuántas calorías? Nada más una vez, al cabo que llevo mi dieta bien. Y se justifica usted solito y se la come. ¿No es cierto? Y después viene y se arrepiente, ¿verdad? Esa es la tentación, esa es su concupiscencia, esa es su lujuria, ese es su deseo. Dice ahí, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces viene la tentación y usted le da vueltas en la cabeza. Se ve bien la cosa. Total, hace tantos días que yo. Bueno, pues, ¿quién quita, verdad? Y pum. Y uno no es ninguno, dice el hermano. Y dos es la mitad de uno. Y sigue uno. Y bueno, entonces cae uno por sus propios deseos, por sus propias tentaciones. La palabra dice Dios entonces que somos tentados por nosotros mismos. No podemos derrotar al enemigo cuando dejamos que nuestra vida se mancha con nuestros propios deseos. Con nuestros propios deseos nosotros nos metemos el pie. La santificación es un proceso diario. No es la meta. Es un proceso diario. Vamos a ser santos sin mancha, sin ningún problema, sin ningún pecado, cuando estemos con Dios. No aquí. Así que la meta no es llegar a ser santos cuando estemos aquí. No. La meta es ser santificados todos los días, todos los días, todos los días. Cuando nos levantamos en la mañana, pedirle perdón a Dios, porque a lo mejor no sabemos qué hicimos. Pedirle perdón a Dios. Mire esta aseveración, esta afirmación, esta oración, que le voy a decir, es falsa. Ponga atención. Mientras más nos santificamos, menos tentaciones vamos a tener. Eso es falso. La tentación va a seguir viniendo todos los días. ¿Qué es lo que va a pasar? Mientras más nos santifiquemos, menos atención le vamos a poner a la tentación. La tentación va a estar ahí y nosotros ni la vamos a ver. Mientras más nos santifiquemos, menos atención le vamos a poner a la tentación. Así es como vamos a vencer al enemigo. Cuando agarramos la palabra de Dios y nos vemos en la palabra de Dios, dice, yo tengo que ser santo. La palabra de Dios, no el pastor, no la hermanita, no el hermanito, no el pariente del pariente. La palabra de Dios dice que yo debo de hacer esto. La palabra dice que yo no debo de vivir de esta manera. Yo tengo que aplicar la palabra de Dios a mi propia vida. Y entonces voy a ser exitoso en contra de la tentación. Y cuando venga la tentación, no le voy a poner atención. No va a ser importante para mí. ¿De qué otra manera vamos a derrotar al enemigo? Con juicio. Con justicia, con juicio. Vamos a criticar la cosa. Somos buenos para eso. Somos buenísimos para criticar hoy. No hay, oiga, buenísimo. Vemos algo e inmediatamente, si tenía una falla, le encontramos 10. No, somos buenísimos para eso. Pero ¿qué nos dice Mateo? Mateo 7 del 1 al 2. En medio, casi al principio del Nuevo Testamento. El primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 7 del 1 al 2 dice así, y este versículo es bien famoso, usted lo ha escuchado, estoy muy seguro porque últimamente se ha hecho más famoso en nuestro tiempo. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y a veces nosotros lo usamos para justificarnos. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. Este pasaje es popular en nuestros días. Usted se encuentra una persona que está viviendo en pecado, y usted le dice, mire, la Biblia dice que usted no debe de vivir así. Inmediatamente le dice, no me juzgues, la Biblia dice que no me debes de juzgar. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que vamos a dejar que hagan lo que quieran? Pero tenemos que decirle que están en pecado.
¿Cómo van a venir al arrepentimiento si no saben que necesitan a Dios? Pues la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y de ahí no lo saca uno. Y tiene razón, la Biblia dice que no hay que juzgar a nadie. Pero cuando se trata de derrotar al enemigo, el juicio es inevitable. El enemigo, además de todo, ya ha sido juzgado. Satanás ya está derrotado. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Y el final, si usted lee el libro de Apocalipsis, el final ya está dictado para el enemigo. Él va a ir al infierno y todos los que estén con él se van a ir al infierno. El juicio es inevitable. Para el enemigo y para usted y para mí. Es inevitable. Algún día, usted y yo vamos a estar enfrente de Dios. Y algún día le vamos a tener que dar cuentas. ¿Qué cuentas le vamos a dar? Eso es personal. Yo no sé su vida, usted no sabe mi vida, es personal. Cada uno de nosotros vamos a tener que responder por las opciones y las decisiones que nosotros tomamos. Cuando Dios le diga, a ti te dijeron que no hicieras esto, ¿qué hiciste? Pues la próxima vez. Y lo volví a hacer. ¿Con qué cara le respondemos a Dios? Eso es de usted y de mí. No, es personal. Por tanto, no nos toca a nosotros juzgar a los pecadores. Nosotros no necesitamos hacer eso porque Dios los va a juzgar algún día. Dios sabe todas las cosas y va a llegar el día en que los va a llamar a su presencia y le va a decir, a ver, dame cuentas. ¿Qué hiciste este día? ¿Por qué hiciste esto, aquello? Nos toca a nosotros leer la Escritura y poner nuestra vida en el banquillo de los acusados. Nos toca juzgarnos a nosotros mismos. Eso es lo que nos toca. Usar la palabra, otra vez, conmigo mismo. Mire lo que dice el versículo 3 y 4 ahí mismo en ese capítulo 7. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? ¿A quién tenemos que juzgar primero? A nosotros mismos. La palabra es clara. Juzguémonos primero cada uno a sí mismos y después a los demás. ¿Está bien que compartamos el Evangelio con otros? Claro. Hay que ir, hay que decirles, pero no con juicio. Con amor. Dios te ama. Dios tiene un plan para tu vida. Dios quiere transformar tu vida con amor. No con juicio. Dejemos que nuestro testimonio sea el que hable. Dejemos que si ellos se sienten mal por lo que están haciendo, sea porque ellos han visto nuestro testimonio. Y digan, oh, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. No podemos como cristianos simplemente sentarnos, esperar a que Jesús venga por nosotros. Ya soy salvo, me voy a sentar en la banca y voy a esperar a que Dios venga por nosotros. No. Tenemos que ir y compartir el Evangelio. Tenemos que decirle a los demás lo que Dios está haciendo con nosotros en nuestra vida y lo que Dios quiere hacer con ustedes. Pero no podemos ir a juzgarlos. Tenemos que ir a amarles con amor. Dios te ama, te está esperando. Así de fácil. Mira, acompáñame a Juan 5:30. Dos libros más adelante de Mateo. Juan 5:30. Jesucristo mismo, cuando Él estaba en la tierra, nos dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Quién dijo eso? Jesús. El Todopoderoso, Jesucristo, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. ¿Qué hacía Jesucristo? La voluntad del Padre. Pero Jesucristo era Dios, ¿sí? Pero el Padre lo envió y Él tenía que obedecer al Padre. Usted y yo tenemos que obedecer al Padre. El juicio que nos va a dar la victoria sobre el pecado es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para tu vida? Esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo vas a saber lo que Dios quiere para tu vida? Lee la palabra de Dios. Cuando usted y yo aceptamos que la voluntad de Dios para nuestra vida es no hacer lo que nos gusta hacer. Lo voy a repetir. Cuando usted y yo aceptamos que la voluntad de Dios para nuestra vida es no hacer lo que nos gusta hacer, entonces empezamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos medir fácilmente si estamos haciendo la voluntad de Dios o no? Oiga, se siente re bonito. Seguramente estás en pecado. Porque a todos nos gusta el pecado y se siente re bonito el pecado. Oiga, qué trabajo me cuesta hacer. Seguramente estás haciendo la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es hacer lo que no nos gusta.
La dieta es comer lo que no le gusta. Se sienta a comer, le sirven un platazo así de, parece comida para conejos, un platazo de cosas verdes ahí. Es la dieta. Y no le gusta. Y acaba usted de comer y tiene hambre. Ay, me quedó un huecote, oiga, pues. Hacer la voluntad de Dios es hacer lo que no nos gusta. Porque nosotros por naturaleza queremos ser lo que no es de Dios. Dice Pablo, dejando todo el pasado, extendiéndonos hacia adelante, prosiguiendo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Cristo, hacia adelante. De esta manera el enemigo no tiene nada en contra de nosotros, no tiene poder en contra de nosotros. Si usted se come un platazo de vegetales todos los días, y le van a hacer examen del colesterol, ¿usted tiene miedo de que le hagan el examen del colesterol? Hágame los que quiera. Va al doctor y le van a tomar el peso, ¿verdad? Porque siempre el doctor dice, tiene que bajar 15 libras. Okay. Le llega al doctor después de comer todo un año puros vegetales, ¿se preocupa por su peso? Péseme las veces que quiera. Cuando hacemos la voluntad de Dios, el enemigo puede venir las veces que quiera en contra de usted. Que ven que me ataque, estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. No tiene poder en contra de nosotros. No tiene potestad. Su poder se disminuyó. Porque no puede llegar a nuestra memoria y decirnos, ¿te acuerdas lo que hiciste ayer? Pues, ¿qué hice? La voluntad de Dios. ¿Te acuerdas cómo contestaste? Sí, contesté con la palabra de Dios. Pierde su efectividad. El enemigo no tiene poder en contra de nosotros. Cuando nos juzgamos a nosotros mismos y aceptamos la voluntad de Dios para nuestra vida, el enemigo pierde todo poder en contra nuestra. Ganamos la batalla haciendo la voluntad de Dios. Sencillo, pero difícil al mismo tiempo, ¿no es cierto? Apocalipsis 19, del 15 al 16. El último libro de la Biblia. Apocalipsis 19, del 15 al 16. Nos da un ejemplo de lo que es la palabra de Dios. Dice así, de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, y en sus vestiduras y en sus muslos tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Wow. De su boca sale una espada aguda que va a juzgar a las naciones. ¿De dónde salió la palabra de Dios? De su boca. ¿Qué es la palabra de Dios? Una espada aguda que va a juzgar a las naciones. La palabra de Dios que sale de su boca es como una espada que herirá a los que no aceptaron el sacrificio de Jesucristo. A todos aquellos que negaron a Jesucristo, ellos van a ser juzgados, van a ser heridos con la espada de la palabra de Dios. La misma palabra de Dios es la palabra eficaz y viva, y es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo puede usted separar el alma del espíritu? Está difícil. ¿Cómo separa usted el alma del espíritu? Dice la palabra que es una espada de dos filos, viva y eficaz, es más cortante, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Cómo podemos separar el alma del espíritu? Fácil. Los deseos, nuestros pensamientos, lo que nosotros queremos hacer, separado de la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La palabra de Dios nos va a mostrar esa división. Nos va a decir, esto es lo que yo quiero que hagas y esto es lo que no quiero que hagas. Así de fácil. La palabra de Dios es la espada del Espíritu que nos ayuda no solo a resistir al enemigo en el día de la lucha, sino que también nos ayuda a evitar el enemigo. Aunque estemos preparados, no creo que nadie quiera enfrentarse a la lucha. Queremos evitarlo. Goliat, decíamos, no le tuvo miedo a David. Si Goliat le hubiera tenido miedo a David, se hubiera preparado, se hubiera escondido, hubiera tomado una estrategia y a lo mejor la historia hubiera sido diferente. Pero no le tuvo miedo, dijo, ¿qué pasa este muchachito?
sonso viene aquí con piedras, le voy a ganar fácil. Lo mismo pasa con el enemigo. Mientras mejor manejamos la palabra de Dios, el enemigo tiene que cambiar su estrategia en contra de nosotros, porque sabe que no puede tan fácil. El enemigo, Satanás, el diablo, como usted le quiera llamar, no es omnipresente. Eso quiere decir que no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Dios sí es omnipresente, ¿va? Pero el diablo no es. Entonces el diablo puede estar en un solo lugar a la vez. Así que cuando viene y siente usted que el ataque del diablo, que a lo mejor ni es el diablo, a lo mejor es su propio pensamiento, a lo mejor es un angelito que le trabaja al diablo, pero no es el diablo en persona. Cuando Jesucristo fue tentado, ¿quién lo tentó? El diablo en persona. ¿Por qué? Porque cualquier angelito que se le enfrentara a Jesucristo hubiera sido derrotado, pero con un dedo así nomás. Sáquete de aquí. Tenía que ir el diablo en persona a tentar a Jesucristo, ¿no es cierto? Y ni así pudo. ¿Cómo contestó Jesucristo cuando fue tentado? Escrito está. En la Biblia dice, así que déjame en paz. Cuando nosotros usamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el enemigo no tiene poder, tiene que cambiar su estrategia con nosotros. Él tiene que ser cauteloso en su ataque. Y nosotros vamos a triunfar. Si usted y yo consagramos nuestra vida a Dios, haciendo morir lo terrenal en nosotros, haciendo morir lo que nos gusta, nos vestimos del nuevo hombre en Cristo, el cual conforme a su imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, entonces vamos a tener una vida de victoria en contra del pecado. Todos los días vamos a ser victoriosos en contra del pecado. Seamos santos, porque Dios es santo. No juzguemos a los demás, sino que apliquemos la palabra a nosotros mismos. Que sea nuestro ejemplo el que hable. Y deseo que nuestra vida esté llena de un deseo vibrante, real y apasionado de hacer su voluntad todos los días. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial Todopoderoso, venimos delante de ti, Señor. Qué maravillosa es tu palabra, Señor, que nos da las armas, Señor, en contra del enemigo, que nos ayuda a vencer al enemigo. Señor, queremos estar junto a ti y hacer tu voluntad todos los días, Señor. Danos esa pasión, danos ese deseo, Señor, y acepta nuestra vida, Señor. Te entregamos todo lo que somos, Señor. Queremos que tú, Señor, nos ayudes a verte, nos ayudes a estar contigo, Señor, y que nos muestres a través de la Escritura, Señor, qué es lo que debe de cambiar en nuestra vida, qué es lo que debe de ser diferente en nuestra vida, para que podamos hacer tu voluntad todos los días, Señor. Y en tu nombre y con tu palabra, Señor, ayúdanos a derrotar al enemigo el día de la prueba, estar firmes, Señor, en contra y que él huya de nuestra vida, Señor, porque tú tienes más poder y tú tienes poder y tú tienes toda la autoridad sobre nuestras vidas, Señor, y él no tiene ningún poder, Señor, porque tú ya lo has derrotado en la cruz del Calvario, Padre. Ayúdanos a vivir para ti todos los días, Señor, y que las personas se den cuenta del cambio que has efectuado en nuestras vidas, Padre. Te doy gracias y te pongo, Señor, nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.